Volvemos a Bogotá a las 6 de la mañana, 40 minutos, porque luego de una reunión entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor se acordó que para evitar el colapso de las UCI, 6 nuevas localidades entrarán en cuarentena. Héctor Rojas se encuentra con el secretario de Salud, Alejandro Gómez, para explicarnos esta decisión. Héctor. Alejandra, efectivamente, estas nuevas medidas se comienzan a aplicar a partir del día lunes, donde entran 6 localidades en cuarentena y confinamiento obligatorio, pero que sea precisamente el secretario de Salud para que nos amplíe más de estas decisiones, secretario, que tomaron y cuál es la ocupación de UCI en el día de hoy. Muy bien, como usted bien lo dice, en el día de ayer hicimos nuestro acostumbrado comité de vigilancia epidemiológica con el Ministerio de Salud y Protección Social. Revisamos los niveles de ocupación, pero sobre todo los niveles de incremento de ocupación. Me explico, a veces es más importante ver cómo está subiendo día a día que cómo está en un día en particular. De hecho, hoy tenemos la buena noticia que del día de antier a ayer bajó la ocupación de unidades de cuidados intensivos en UCI del 93 al 92%, pero eso no nos tranquiliza. Cuando mostrábamos la información y podíamos, como en el caso de Bogotá, verla en el mapa, encontrábamos que estas localidades del centro de la ciudad, Usaquén, Suba y Engativá, fueron cerradas en el momento adecuado porque era donde más alto estaba el contagio y la ocupación o demanda de cuidados intensivos. Pero hay otras que nos están exigiendo también tomar decisiones. Ya habíamos cerrado Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. Lo que tomamos como decisión ayer fue, cuando terminen estas, vamos a poner el tema de la cuarentena en otras localidades. Para el día domingo, como bien lo expresaban, se termina el plazo de las 3 del norte y entonces esas 3, Suba, Engativá y Usaquén, terminan su cuarentena. Pero también termina ese día la cuarentena en Teusaquillo porque así nos lo permite la información con la que contamos. Sin embargo, tenemos que terminar los 14 días de Kennedy y de Fontibón. Le sumamos, como bien decían, las localidades que ahora generan un reto. Son Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe y Usme. Estas porque son las zonas o las localidades de nuestra capital que se han calentado. Esta expresión de calentado quiere significar que cuando las vemos en el mapa sube el color por el incremento en los pacientes contaminados y en las exigencias de UCI. Es por eso que tuvimos que tomar esa decisión de común acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social. También adicionamos el que este fin de semana tomáramos un comportamiento similar al pasado fin de semana o Puente de Reyes y tuviéramos un confinamiento total. Ese confinamiento total nos permite disminuir la demanda de cuidados intensivos por trauma. Lo que estamos haciendo en las noches, quedándonos en casa a partir de las 8 de la noche, disminuye muy importantemente el trauma, las heridas, los accidentes de tránsito, etcétera, y esto pues ayuda a que la presión sobre las unidades de cuidados intensivos sea menor. Sí, secretario, buenos días. Lo saluda Ana Milena Gutiérrez. Secretario, dijo la alcaldesa que de los 6.000 contagios recientes, 5.000 se habían dado y ustedes lo habían logrado identificar en las reuniones familiares. ¿Cómo logran ustedes ese cálculo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la información que tienen? Estupendo. Los estudios de vigilancia epidemiológica, cuando resulta un paciente positivo, Ana Milena, nosotros desplazamos a nuestros grupos de rastreo, a nuestros grupos de vigilancia epidemiológica, y si fuera el caso mío, por ejemplo, van a visitar mi hogar y levantan un perfil epidemiológico para saber dónde me contaminé yo, si fue tal vez en el área de trabajo, si fue en el espacio público, si fue en nuestros hogares. Tanto los datos recabados por el Ministerio de Salud como los de la Secretaría Distrital de Salud apuntan a que de manera importantísima, a partir del mes de noviembre, los brotes que hemos tenido en la ciudad de Bogotá se han concentrado en los hogares. En el primer momento de la pandemia, en el primer pico de la pandemia, tuvimos más brotes institucionales. Tuvimos brotes, ustedes lo recuerdan, en instituciones de salud incluso. Tuvimos brotes en centros geriátricos. Tuvimos brotes en instituciones de protección social. Teníamos entonces ubicados en algunos conglomerados los sitios donde se originaba la transmisibilidad. A partir del mes de noviembre esto se concentró de manera muy importante en los hogares, en las familias. Por eso insistimos tanto en diciembre
en que no se reunieran más allá del núcleo familiar. Si yo vivo, como es mi caso, con mi mujer y con mi hija, esas 3 personas deberían permanecer en contacto porque ya tenemos un contacto cotidiano. Pero si nosotros 3 nos juntamos, por ejemplo, con un tío, con unos sobrinos, con mi madre, ese contacto entre familias constituye un riesgo muy grande, porque son 2 ecosistemas familiares diferentes. De ahí que la medida de que nos quedemos en casa y que nos quedemos con nuestro círculo familiar más estrecho es una medida juiciosa que nos permitiría disminuir el nivel de transmisibilidad y por eso la recomendamos. Secretario, buenos días. Soy Alejandra Giraldo. Vamos a hablar ahora, por favor, de otras medidas importantes que ustedes anunciaron ayer y es la ampliación de esas otras 38 camas de unidades de cuidados intensivos en entidades, en instituciones privadas de Bogotá. ¿Qué recurso humano va a operar esas camas de cuidados intensivos? Porque los médicos dicen que no hay personal, que hay algunos que están incapacitados por contagios de COVID, pero que hay otros que están absolutamente agotados. Gracias, Alejandra, por su pregunta. Es cierto que el personal de salud nuevamente ha hecho un esfuerzo más allá de lo que cabría esperarse y sobre todo porque en la última semana de diciembre y en la primera de enero escaseó de manera importantísima el personal de salud. Algunos, sí, como era apenas lógico después del año tan terrible que tuvimos en el 2020, pues estaban disfrutando de algún periodo vacacional y no estaban con la disponibilidad que se esperaba. Empezamos a trabajar con todos los hospitales y clínicas. Revisamos nuestros bancos de hojas de vida para llamar ágilmente y algunas personas lograron volver, incluso suspendiendo sus descansos, la semana inmediatamente anterior. Esta semana, la mayoría de las personas que estaba fuera de Bogotá volvió a Bogotá y esto es válido también para el personal de salud. Habíamos logrado habilitar muchas en las primeras 2 semanas. Mire usted que si revisamos el histórico, pasamos de las 2.200 unidades de cuidados intensivos que teníamos en la última semana de diciembre a 2.330, subimos 130 camas en Bogotá, 130 UCIs en 2 semanas que coincidían con periodos de ausencia de personal en la ciudad, pero lo logramos con esfuerzos muy grandes. Claro, muchos de los servicios asistenciales tuvieron que doblar turnos en sus personales. A partir de esta semana esa situación se normaliza un poco. Nos llegan mucho más colegas para que podamos hacer los recambios de los equipos y podemos incrementar las camas de cuidados intensivos. Como usted lo mencionó, ayer anunciábamos que crecíamos en 38 más, no solo estas 130, sino que probablemente vamos a poder instalar en el curso de esta semana 38 más. Hemos estado recibiendo ventiladores, hemos estado cuadrando los equipos, monitores y bombas de infusión, pero sobre todo hemos estado reorganizando los equipos de trabajo. No solo la red pública, que le corresponde hacerlo y lo está haciendo. Estamos abriendo todas las camas que teníamos disponibles en la red del norte, en suroccidente, Fontibón, Kennedy y en Tintal. Estamos abriendo en Tunal y en Medri todas las posibilidades que nosotros podemos incrementar, Meisen, perdón, y estamos abriendo también en Centro Oriente, con Santa Clara, con San Blas y La Victoria, en cada uno de los puntos. Pero los privados también están haciendo su esfuerzo. La Clínica Colombia, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo. Proinfo está haciendo un gran esfuerzo. Y con cada uno de ellos hablamos. De hecho, hoy vamos a tener una reunión en horas de la mañana con todos los gerentes y directores de los hospitales y clínicas privados y públicos para ver qué más podemos hacer. Todas las medidas que tomamos protegen la unidad de cuidados intensivos. Las sociales, para que tengamos menos demanda, y el incremento de las unidades de cuidados intensivos para que aumente la oferta de este servicio. Secretario, hablemos ahora de los hospitales de campaña. ¿Cuántos están funcionando en este momento y qué tanto están ayudando a aliviar la emergencia en este momento en la ciudad? Muy bien. Los que hemos llamado hospitales de campaña, ese es su nombre técnico, nos están prestando un muy buen servicio, sobre todo para un servicio de los hospitales en particular, que es el servicio de urgencias. Nosotros tenemos 3 puntos críticos en los hospitales: urgencias, hospitalización y cuidados intensivos. Estamos trabajando en cuidados intensivos. En hospitalización tenemos buena capacidad. Claro, tenemos un nivel de ocupación por encima del 80%, pero esta es una capacidad muy grande que nos permite incrementarse fácilmente. Pero en urgencias sí es cierto que se ha vivido un nivel de congestión muy grande.
Y esto se explica por varias cosas. Claro, porque tenemos más pacientes, ¿quién lo va a negar? Pero además, porque a partir de la llegada del COVID, los servicios de urgencia, digamos que se tuvieron que duplicar. En cada uno de los hospitales, cuando uno llega a hacer la visita o supervisión, le dicen, esta es la parte de urgencias COVID y esta es la parte de urgencias no COVID. ¿Qué significa esto? Que cuidamos a los pacientes y los pacientes respiratorios no se mezclan con los otros para evitar contagios entre ellos. Eso, que suena perfectamente lógico, implica duplicar el talento humano. Porque claro, si no puede pasar un paciente de un lado a otro, pues tampoco pueden pasar el personal de enfermería, el personal médico, el personal asistencial, terapeutas respiratorios, etc. Entonces, esa duplicación ha significado un esfuerzo para los hospitales. Los hospitales de campaña entonces nos han servido a poder solucionar este nuevo reto. Tenemos en este momento 4 en funcionamiento. Hay uno en el hospital de Engativá, hay otro en el hospital de Simón Bolívar, hay uno en el hospital de Kennedy y en el fin de semana, en el puente, ayer quedó perfectamente instalado otro nuevo en el hospital El Tunal, en el sur de Bogotá. Estamos en el propósito de conseguir con algunas entidades del gobierno nacional 2 hospitales más que nos pueden servir para Santa Clara y San Blas. Pero hoy están estos 4. ¿A qué sirven? A ampliar urgencias. Además, los particulares han tomado la misma medida. Esto pues no es una idea, digamos, novedosa, así reacciona el servicio de salud. Entonces, si usted puede revisar el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe, por no ir muy lejos, o el servicio de la Fundación de la Clínica Colombia, o el servicio del Hospital de Medellín, encontrará que también en esas instituciones se hicieron ampliaciones de urgencias para tener espacios COVID, para tener espacios de aislamiento. Con estas metodologías permitimos que los servicios de urgencia también respiren un poco y que la rotación de los pacientes sea más ágil para que el servicio sea mejor. Secretario, el Gobierno Nacional autorizaría a los entes territoriales para comprar la vacuna según lo establecido por la ley para esta etapa de vacunación. ¿En qué va Bogotá frente a ese tema? ¿Ya se están preparando para eso? Recién estamos revisando, como ustedes, el borrador de norma que salió en el día de ayer y por supuesto lo trabajaremos con toda seriedad. Desde el año pasado, el Distrito Capital dijo que contaba con recursos, por supuesto, para apoyar el proceso de vacunación. Sin embargo, que se concreten o no compras por parte de los entes territoriales dependerá fundamentalmente del marco normativo que se termine sancionando, que todavía no lo está, pero también de la oferta de vacunas. Con las vacunas pasa un poco lo que pasaba con otros insumos el año pasado, y es que todo el mundo las está demandando. Las casas productoras de vacunas están cerrando negocios, supone uno, con unos plazos de entrega muy amplios, porque la producción todavía no está. Si estuviera ya la producción, pues aquí estarían las vacunas. Nosotros como distrito miraremos esta propuesta de marco regulatorio con todo detalle y por supuesto que si podemos hacer esfuerzos adicionales para ayudarle al gobierno nacional, para mejorar las condiciones y sobre todo los tiempos en la capital de la República, lo haremos. Es Alejandro Gómez, el secretario de Salud. Alejandro, pues secretario, muchísimas gracias por su tiempo, por aclarar dudas aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchísimas gracias por el contacto, muy generosos como siempre.